Padre bueno, estamos delante de ti hoy y te agradecemos por el privilegio de hoy respirar, de estar de pie, de tener salud, porque hasta aquí nos has traído tú, Señor. Tú sustentas todas las cosas, tú sustentas nuestra vida. Y hoy estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por todo favor y misericordia recibidos. Te pedimos que estés en medio de nosotros hoy, Espíritu Santo, y nos reveles tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Los niños se van entonces. ¿Sí? ¿Vas, Orón? Orón ya está viejo. ¿17 años tienes? Está viejo, Orón. Están terminando. Hemos estado estudiando el libro de Juan ya, como por un año. Y pasa el tiempo y uno dice, ¿a qué horas? Si vamos en el capítulo 16, ¿cómo puedes invertir más de 55 semanas en un libro? Y particularmente en esta sección que estamos estudiando, en la cual el Señor está dando un último discurso a sus discípulos antes de ir a la cruz. Y en esta sección llevamos, yo creo que semanas también. Y empezamos en el capítulo 13. A ver si logro, tomen asiento por favor. Si logro hacer un pequeño resumen rápido, pero antes pongamos el título. El título de la enseñanza hoy es El Espíritu Santo revela. Revela, ilumina, ¿cómo lo quiere llamar usted? Hoy vamos a referirnos un poco a esto. Bien. Nuestro texto base está en Juan capítulo 16, verso 12 al 15. Vamos a leerlo de una vez, empecemos. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El libro de Juan hemos venido estudiando verso a verso y empezamos en el capítulo 13. El Señor se quedó en ese momento con 11 discípulos de los 12, uno lo traiciona. Y el Señor habla de un nuevo mandamiento que es el amor, que debemos amarnos, pero también habla acerca del odio. Hay una parte en que dedica una parte a hablar acerca del odio puntualmente. Y uno dice, ¿cómo el mensaje de amor está ahí, el odio en medio? Y es que la vida del creyente, la manera como reacciona y cómo se comporta frente a las circunstancias, que ha sido transformada por el Espíritu Santo, produce odio en los demás, produce resentimiento y dice, bueno, frente a esa circunstancia ustedes van a tener el Espíritu Santo y introduce al Espíritu Santo, fíjese en el capítulo 7, 38, capítulo 7, verso 38 al 39, capítulo 7, verso 38 al 39. A ver, leamos verso 38, ¿sí? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Empieza a decir que la vida verdadera y plena viene de Él, ¿sí? Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, recibirían el Espíritu Santo de Dios y surgiría esa vida. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí empiezan a hablarnos de algo más que el Hijo y el Padre, pero empiezan a introducir al Espíritu Santo como aquel que produciría vida interior. Luego en el capítulo 14, 16, capítulo 14 del mismo libro de Juan, verso 16 y 17, eso lo vimos recientemente, dice, y yo rogaré al Padre, está hablando el Señor Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Paracletos, dice, así se refiere al Espíritu Santo, Paracletos. Luego hablamos de eso con más calma, pero dice además que es el otro consolador porque Él en sí, Jesús es el consolador, Él vino a consolar. Y dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, en el verso 17 sigue diciendo, el Espíritu de verdad es el otro consolador al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, y le dice a sus discípulos, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, hablando de él mismo.
O sea, Jesús había estado con ellos hasta ese momento y dice, yo me voy a ir, pero volveré a ustedes a través de mi Espíritu Santo. Y luego en el mismo verso 26 de ese capítulo, verso 26, si ustedes siguen allí en esa misma área, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es quien nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Y ahorita al final, recientemente, hace 2 semanas, hablamos en el verso 26 del capítulo 15. Verso 26 del capítulo 15. Estamos haciendo una introducción al texto que estamos estudiando hoy. Verso 26 dice, ¿lo tienen por allí? Verso 26. Pero cuando venga el Consolador, nuevamente, está hablando el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice, a quien yo enviaré, os enviaré del Padre. Fíjese que en el verso anterior que le dice que el Padre os enviará, pero dice yo os enviaré. O sea, el Padre envía, el Espíritu Santo envía al mismo tiempo de acuerdo una sola persona, 3 personas, un solo Dios, enviando al Espíritu Santo de acuerdo los 3. Entonces en el 26, me perdí, no lo anoté. ¿Sí? A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Gloria a Dios. Y seguimos entonces aquí en nuestra introducción. En la semana pasada empezamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, hicimos énfasis en el verso 8 del capítulo 16. Eso está fresquito, la semana pasada hablamos de eso y es la obra del Espíritu Santo en el mundo, que es el mundo. ¿Quién es? El mundo es usted, el mundo soy yo, el mundo es la gente de afuera, es la persona natural. Y cuando yo me refiero a ustedes, tengo que hablarles en un punto como personas que no han sido regeneradas, que no han nacido de nuevo, porque es la obra de Dios. Yo no conozco su corazón. Usted puede venir a la iglesia, usted puede tener una Biblia, usted puede aún rezar, orar, hacer prácticas religiosas, pero solamente hasta que el Espíritu Santo le hable a su corazón, usted nace de nuevo. O sea, que no es la obra mía o la obra suya por venir, no es porque él predica o el otro escucha, pero es una obra que hace el Espíritu Santo, de manera que cuando el predicador habla, tiene que hablarle como a personas que no han sido regeneradas. ¿Sí me entienden? Entonces, en ese momento, hace 8 días, hablamos un mensaje que el Espíritu Santo habla a todo ser humano como personas naturales, ¿sí? Y dijimos allí en el verso 8 que cuando el Espíritu Santo venga, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y explicamos eso. Dijimos que pecado, Jesús nos dice aquí que el Espíritu Santo nos convence desde el interior que somos pecadores y que nuestro pecado último es la incredulidad. Eso lo hablamos también antes en Juan 8:24, cuando el Señor dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y es verdad, porque todo el mundo se cree bueno. A uno los padres le enseñan su religión, y uno cree que siguiendo la religión uno tiene a Dios. Uno cree que uno es bueno porque uno hace ciertas obras que la religión de uno demanda. Y uno cree que va al cielo porque pues eso es lo que le enseñan a uno en la religión, cual sea el credo. Y especialmente en nuestro hemisferio, en nuestra cultura occidental, todos mayormente somos llamados cristianos. Claro que esa tendencia está cambiando hoy, ¿no? La gente tiende a ser atea, también es cierto, ¿no? La gente del común. Pero mayormente la gente, todos tenemos un trasfondo cristiano, cualquiera sea el origen, que es adventista, que es testigo de Jehová, cualquiera se llama cristiano, que es católico, que es evangélico, todos se llaman cristianos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, así mayormente nuestra cultura es de ese orden, entonces nos es difícil identificarnos a nosotros mismos como pecadores. De lo que el Señor dice que a través del Espíritu Santo nos convence de pecado. Y esa es la obra de Dios. Ya no es la obra de mis padres, ya no es la obra de la religión o de la iglesia, pero es la obra del Espíritu Santo que interiormente convence a cada uno de pecado y uno logra verse realmente como es. Eso es lo que hablamos la semana pasada en la primera parte, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y el Señor, como lo dije ahora, dice, si uno no se convence de eso, muere en sus propios pecados, y uno no lo logra llegar a donde uno cree que iba a llegar. Justicia es la otra obra que hace el Espíritu Santo,
Y Jesús es el único justo delante de Dios. Cualquier obra de justicia que usted haga, que usted diga, yo soy una persona que le honra a los padres, que uno le da plática a los papás, que uno no le falta respeto a los papás, honrar a padre y madre, uno paga los impuestos, uno no le roba a nadie, uno cumple y hace todas las cosas bien hechas. Dice que delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Nuestras obras buenas delante de Dios son injustas. Y eso es algo que debemos realizar en nuestro corazón. Nosotros tenemos como una medida de justicia y es la de Dios, o debería ser la de Dios, y es alta, es muy alta. Hablamos hace 8 días que el Señor demanda que seamos perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y cuando uno se compara con la perfección de Dios, con el justo Hijo de Dios, pues uno no llega a ninguna parte. Uno dice, no, yo realmente hasta allá no califico. Yo pago impuestos, yo cumplo los 10 mandamientos, pero ser perfecto, ninguno. Y uno dice, bueno, sí, entonces como nadie es perfecto, pues qué importa, ¿no? Pero Dios sigue demandando ese tipo de justicia. O sea, sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. De manera que usted no puede salvarse. Y cuando uno tiende a compararse con el de abajo, que uno dice, ese sí es bien malo, pues entonces ahí uno es vindicado, uno se salva, pero porque mi ojo lo ve así, dice, no soy tan malo como fulano. Entonces uno queda bien, pero delante de Dios somos injustos. Así que la palabra dice, el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores, de que somos injustos delante de Dios, correcto, y por último dice de juicio. De juicio significa, también hablamos de eso la semana pasada, que nosotros llegamos a tener un justo juicio de la realidad cuando tenemos al Espíritu Santo. Ya no es el juicio de mi ojo, que es el juicio sesgado que el mundo tiene a través del mismo Satanás, cuando en Juan 8:48 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí el Señor está hablándole a la gente que pues somos hijos del diablo y que pues somos personas naturales, que así somos y que cuando hablamos mentira, cuando Satanás habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros entonces somos parte de ese sistema de pecado y no lo logramos ver, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, logramos tener un buen juicio de las demás personas y de mi propia vida. Logro tener un justo juicio y delante de ese justo juicio que Dios me da ese ojo para ver las cosas y juzgarlas bien, pues no paso la prueba. Y soy hallado en una balanza pobre, falto, delante de Dios. Entonces viene el juicio y me siento pecador y voy al infierno. Delante de Dios voy al infierno. Como ser natural voy al infierno. No tengo bondad en mí. De pecado, de justicia y de juicio. Ese fue el énfasis que hicimos la semana pasada en el verso 8. Y seguimos entonces. Voy a pedirle a mi hijo Pablo que venga un momentico acá. Él está visitándonos hoy acá. Mira, hijo, hazte acá y lee por favor el Salmo, o léelo de acá del tablet, ¿por qué no? Ahí está. Tú no necesitas gafas, ¿o sí? Bueno, Pablo nos va a ayudar leyendo un Salmo. ¿De 7 al 11? Sí, ahí está. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Gracias, hijo. Yo toda vez que puedo les presento a mis hijos, mis nietos, mi familia, mi esposa. Entonces hoy él estaba visitando y quería que él fuera quien leyera este texto. ¿Y por qué lo pongo aquí dentro de nuestra enseñanza? Porque nosotros le hemos atribuido al Espíritu Santo muchas cosas. Cosas como, si usted sigue la cultura actual o de años recientes, dentro de la iglesia cristiana, hemos participado de cultos, reuniones evangélicas en las cuales ministran gozo, por ejemplo. Ministrar gozo es que hacen una oración y dicen recibe el gozo, y entonces el hombre empieza a reírse.
Y juá, 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 juá. Entonces toda la iglesia se ríe, juá, 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 y empiezan a llorar de la risa y uno dice, qué chévere, me reí, una berraquera, qué maravilla, o sea, recibí el espíritu de gozo, ¿no? Una cosa así, y es como una superstición, como un mantra, como una cosa rara, y luego entonces el pastor de la iglesia tiene un pañuelo, y entonces suda mucho y tiene ese pañuelo mojado, y entonces ahí lo tienen y lo han ofrecido en venta también, porque tiene la unción del espíritu, ¿no? Y eso es lo que estamos hablando hoy, esas cosas sobrenaturales que tiene y que se le atribuyen al Espíritu Santo. Hemos venido hablando del Espíritu Santo varias veces, ¿sí? Y hoy estamos hablando del Espíritu Santo como ya no al mundo, pero al creyente, a la iglesia. Y no es todas esas cosas raras, pero hoy mencionamos esto de que el Espíritu Santo revela o ilumina al creyente y lo mencionamos en el contexto de la palabra. Salmo 19, 7 al 11, lo acaba de leer mi hijo. Y dice que la ley del Señor es perfecta y eso es lo que primariamente hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijimos que convence al mundo, ¿correcto? Pues usted ya es un creyente, usted está a este lado de la fe. El Señor ya lo salvó. ¿Usted qué hace? Usted lee la palabra y es todo eso lo que la palabra dice. El Espíritu Santo inspiró a algunos hombres, a sus apóstoles, a que escribieran esas letras y queda allí. Usted cuando lee la palabra que está escrita en la Biblia, usted está leyendo el pensamiento de Dios, ¿correcto? Y ahí el Espíritu Santo empieza a transformar su vida. Es de esa manera que el Espíritu Santo a usted lo transforma. No mediante hacer una oración y que le dicen, ministro gozo, y entonces usted queda, ¡juá, juá, juá, juá! Entonces ya le cambió la vida y ahorita es gozoso. No, eso es carreta. El tipo sale de allí, tiene una depresión y se pega un tiro. Se le mete a un carro. No, no funciona de ese modo que se fue lleno del Espíritu Santo. Pues eso son emociones. Eso es banalizar al Espíritu Santo. No tiene ese tipo de cosas raras, esotéricas. No me quiero meter ahorita a criticar iglesias y congregaciones que hacen prácticas como esa, pero sí le quiero hablar a ustedes, los que me oyen por internet y los que están acá de manera presente, que no se dejen engañar por todas esas cosas, que eso es ridículo, eso es una mente pequeña y escasa, uno creer que eso funciona así, por favor. Crea lo que dice la palabra de Dios y no se salga de allí. Bien. Son más deseables que el oro, son mucho más que oro refinado, las palabras del Señor. Temer al Señor es lo importante. Y gloria a Dios, seguimos. En el verso 12 de nuestro texto base, y vámonos un poquito más despacio en nuestra exposición de hoy. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor mismo está hablando en primera persona y dice que no podemos sobrellevar las cosas que Él está hablando. ¿Por qué dice eso? En un verso anterior, en el verso 6, dice que Él les había enseñado cosas, pero tristeza había llenado su corazón. Ellos estaban abrumados porque Él se iba a ir. Entonces ellos no podían entender. Ellos solamente estaban ensimismados de manera egoísta. El Señor había sido su proveedor. Ellos habían andado con Él, no habían necesitado ni trabajar, estaban ahí con Él para arriba y para abajo andando los caminos. El Señor les daba consuelo, el Señor les enseñaba cosas celestiales. Ellos estaban atónitos frente a Él, estaban completos y llenos, no necesitaban nada. Cuando Él les dice me voy, ellos quedan abrumados, dicen, ¿pero cómo? ¿Usted no ha visto una persona cuando ama a su esposo o a su esposa y queda viudo o viuda? ¿Cómo queda esa persona? Queda devastada y considero al que es viudo o viuda. Porque ha pasado toda la vida con esa persona. No hablo del divorciado, no hablo de cosas así, pero hablo cuando muere el cónyuge, que quedan devastados. La gente queda, porque ha estado siempre con esa persona y es muy duro seguir viviendo. Entonces así se sentían ellos, sentían ya la ausencia, la pérdida de aquel que era todo para ellos, el Hijo de Dios. Los había llamado amigos, los había llamado que iba a estar con ellos hasta el final, que los iba a amar y los amaba. Pero en realidad desde su perspectiva, desde la perspectiva de los discípulos en ese momento, les era muy difícil comprender las palabras del Señor, porque ellos estaban viendo a un hombre, que era Jesús,
el cual todavía no había sido crucificado. Ellos no habían visto cómo lo habían crucificado. Nosotros desde este lado de la historia encontramos las escrituras que nos muestran a Jesús como es crucificado. Luego nos cuenta la escritura que Él resucita de entre los muertos y ellos lo vieron también, los mismos apóstoles, y luego ellos lo ven ascender al cielo, ¿sí? Ellos vieron todo eso. Entonces a ese punto era solo fe. Ellos veían a un Mesías libertador, veían a una persona que es un político o una persona que los iba a librar del opresor, que era el Imperio Romano. Ellos veían a alguien que iba a restaurar la soberanía de Israel. Eso es como ellos imaginaban al Salvador, ¿no? Pero de pronto dice que se va y ellos estaban pues confundidos, ¿no? Así que leamos por un momento Lucas 18:31 para ver un poco más por qué ellos no comprenden estas cosas, lo que el Señor está diciendo. Ellos no pueden comprender el tema del Espíritu Santo hasta ese punto. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ahí en el verso 34 nos dice que ellos no entienden nada de eso y que no sabían de qué estaba hablando y que iba a ser muerto y esas cosas. Ahora, el ser natural, cuando yo mencioné eso ahorita, ¿quién es el ser natural? El ser natural que habla Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural somos usted y yo. Son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos. Yo he tenido 4 hijos, gloria a Dios, y los vi nacer. A mi esposa embarazada los vimos en el vientre. A propósito, fuimos a ver al bebé de Gaby por el ¿cómo se llama eso? 3D, ecograma, no sé. Bueno, y eso es increíble, ¿no? Como yo nunca había estado así. Yo fui a ver la ecografía de mis hijos, pero nada más. Pero en esta oportunidad es como una sesión en que uno se sienta y tiene un video allí y uno puede ver en vivo lo que está pasando. Bueno, yo creo que así lo ven las mujeres, pero yo nunca había estado en eso. Nunca había estado, fue algo un poco extraño para mí. Y el bebé ahí estaba completo, ¿no? Un bebé de 26 semanas. Y el hombre abría la boca y comía y ponía los pies y se tapaba así con los pies y manos. Sí, increíble la experiencia de eso, ¿no? Ver todo esto allí. Pero ese bebé que ya está allí va a nacer. Ese es el ser natural. Es un ser natural sujeto al pecado, así como sus hijos, así como mis hijos sujetos al pecado. Yo entonces vengo y veo a mis hijos cómo crecen, mis bebés puros, bellos, así como los tuyos, y luego mis hijos empiezan a patear a otro, luego mis hijos empiezan a escupir, a robar, a trampear, a fornicar, a hacer pecados de seres humanos. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo lo formé en los principios, en la iglesia, se criaron, iban a la escuela dominical, iban al taller, iban a lo que iban en las iglesias donde estábamos. Y pecan igual que los de afuera, ¿no? Entonces el punto es que el ser natural es usted, soy yo, son mis hijos, es todo el mundo. El ser natural somos nosotros. Ese es, y dice que no pueden discernir las cosas espirituales. Entonces sus hijos y nosotros como seres humanos no entendemos lo espiritual. Naturalmente no nos es dado. Y uno quiere meterle la palabra a los niños, pero los peladitos siguen su camino. Uno no logra meterle la salvación encima, ¿no? No logra, no se puede. Para el ser natural las cosas de Dios son locura y no las puede entender, lo que dice 1 Corintios 2:14, solamente se disciernen espiritualmente. ¿No lo pusieron? ¿Sí lo pusieron? Ahí está.
Y en 1 Corintios 2, 7 al 13, que son los versos anteriores, para darle el contexto a esto, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito. Y chévere, el verso 9 dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas espirituales que no son dadas al ser natural, como digo, usted o yo, sin Cristo, sin Cristo. Uno no lo entiende, uno no comprende lo espiritual. Uno de pronto hace disciplinas, uno lee la Biblia, uno puede orar o rezar, uno hace disciplinas, uno va a la iglesia, uno diezma, uno hace religión. Uno puede ser una persona moral y ética, todo eso. La ética cristiana es espectacular. Lea el Sermón del Monte y usted encontrará cosas espectaculares allí. La ética, pero dice que no sirve, no sirve. No, porque solo se disciernen espiritualmente y hay algo más que Dios ha preparado para los que aman. No se comprende naturalmente. Y en el verso 10 dice: pero Dios, como siempre el pero Dios, que es cuando Dios interviene en el ser natural, dice, nos las reveló. Ahí está la palabra de nuestra título. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que Dios revela, gloria a Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, o sea, la profundidad del pensamiento de Dios, de la sabiduría de Dios. Eso lo conoce el Espíritu Santo y nos los revela a nosotros, porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. O sea, ya no estamos en el mundo, ahora comprendemos las cosas espirituales. Hoy le estamos hablando al creyente, entienda lo que estoy haciendo. La semana pasada le hablamos a la gente del mundo. Y como dije, tenemos que hablarle a la iglesia como gente del mundo, porque no sabemos si han sido salvas o no. Pero hoy le estamos hablando al creyente. Y entonces al creyente el Señor dice que no tenemos el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el que no es de Dios, pues está sentado aquí, está escuchando por allá, pero no entiende nada. Esto es chino, porque es el Espíritu quien revela las cosas que son del Espíritu, es lo que acabamos de decir. Y sigue nuestro texto en el verso 13, en la primera parte, cuando dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea, empezó diciéndole, ustedes ahorita no pueden comprender todo. ¿Se acuerdan? En el verso 12, ustedes no les es posible sobrellevar esto. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. Lo tenían a Él y Él les enseñaba todas las cosas, pero dice, yo les voy a enviar a alguien que es el Consolador, el cual los revelará, les explicará a ustedes todas las cosas. Les dice, lo van a entender todo después que yo muera, después que yo vaya al cielo, y yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y ocurrió en el Pentecostés. A toda carne le fue dada en ese momento, los que estaban allí, el Espíritu Santo. Y Él, dice, nos guiará a toda la verdad. Y estuve debatiéndome entre mis pensamientos si le llamaba así a la enseñanza. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, a toda la verdad. Juan 14, 16 al 17 y el verso 26, que ya pasamos por allí, tiene que ver con esto de toda la verdad. ¿Qué es entonces toda la verdad? Verso 16 del capítulo 14. Y yo rogaré al Padre, está hablando el Señor, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Siempre va a estar con nosotros el Espíritu Santo. Con los que son nacidos de nuevo siempre está el Espíritu Santo. Ricky y Lore, ¿me pueden recordar cómo es que dice la canción de Mateo? Que yo no me acuerdo bien, pero dice, my body is the temple of the Holy Spirit.
No, me mandaron un video, yo quedé loco con Mateo cantando y el hombre cantaba, decía, ¿cómo se llama eso? Bueno, mímica. Y decía el bebé, digo, Mateo tiene 3 años ya, 3 años y medio, decía, cantaba, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y sí, uno le enseña eso a los niños. Ahora, es a esa edad, bueno, uno no lo sabe porque es la obra del Espíritu Santo, pero lo que sí entendemos es que al que es nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a él y está en él para siempre. Lo que está diciendo dice, y esté con vosotros para siempre. Verso 16, el Espíritu Santo va a estar en nosotros para siempre. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya no somos el templo del pecado, ya no formamos parte de este mundo, tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿No le parece eso a usted espectacular? O sea, a mí me parece una revelación tremenda. O sea, ya no está usted solo, con eso estoy solo, triste, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis goles? ¿Para dónde voy? Yo tengo al Espíritu Santo que habita en mí. Eso es algo, eso es una noche al día, o sea, es luz para nosotros. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad, así lo llama en el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede tener al Espíritu Santo a menos que Él mismo se sea revelado, se revela a sí mismo. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Obviamente el Señor había llamado a sus apóstoles, a sus discípulos, y se les había revelado a ellos, ¿cierto? Él estaba allí y Él decía que les va a enviar otro igual, ya lo dijimos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, la función entonces del Espíritu de verdad es enseñarle y recordarle la palabra que Él habló, que Jesús dijo. Juan 17:20 nos cuenta que la palabra que ellos recibieron, los apóstoles, sería como universal, si se puede decir. Porque ellos al proclamarla, al compartir el Evangelio, lo que el Señor estaba diciendo, lo seguirían haciendo los demás, esa misma palabra la seguirían hablando y el Espíritu Santo traería vida a través de ellos. Y entonces en el verso 20 el Señor está orando por aquellos que creen. Lo digo de otra manera, hoy estamos en el capítulo 16. En 2 semanas vamos a referirnos al capítulo 17. Y en ese capítulo el Señor empieza a orar por ellos. Ya acaba el discurso y empieza a orar. Bien. Y hay una sección en la cual Él ora, no solamente por sus discípulos, pero los discípulos que habían de venir después por la predicación de los apóstoles. ¿Sí? Bien, estamos ahí. Entonces Él dice que ruega no solamente por los que están allí, sino por los que han de venir. Bien. Y esta es la promesa de guiarnos a toda la verdad. Se refiere a la revelación sobrenatural acerca de Cristo y su enseñanza. La revelación que usted puede tener, o la revelación que está prometiendo el Señor es la revelación que Él va a dar a los apóstoles de su palabra. O sea, en otras palabras, la Biblia, lo que nosotros conocemos es la revelación de Dios. Si alguien viene a usted y le dice, como escuché a alguien una vez, que la poligamia es algo que Dios ve bien. Por lo tanto, yo de aquí en adelante voy a tener un amante y 2 amantes porque eso nos fue revelado en la palabra y se citan versos del Antiguo Testamento como Salomón y David, fulanito, tenían muchas amantes y concubinas y esposas y todo eso, ¿cierto? Entonces hacen una doctrina basada en unos versículos, dicen que eso es la revelación que ellos tienen. Bien, de eso es que quiero que usted pare por un momento y medite. No hay revelación nueva hoy que un predicador venga y le diga. No existe tal cosa que esté por fuera de lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan. Eso es algo importante, porque muchos predicadores hoy, yo los he escuchado, y yo no sé si usted me sigue, pero yo he estado en la iglesia cristiana hace mucho tiempo y he visto estas barbaridades, he oído estas barbaridades. Han dicho cosas como, están acá en el púlpito y dice, lo estoy recibiendo ahora mismo de parte de Dios, Dios me lo está revelando, está fresquito, viene del cielo, y como que tienen una comunicación sobrenatural con el cielo,
de tal manera que Dios está hablando y ellos están profetizando de parte de Dios en ese momento. Y dicen que esa es la revelación. Y lo mismo ha hecho la Iglesia Católica, tal cual. Han puesto libros paralelos como el catecismo, las encíclicas papales, y han dicho que todo esto es la revelación del Espíritu Santo. Es importante hacer claridad cuál es la obra del Espíritu Santo y cuál es la revelación del Espíritu Santo. No son libros nuevos, no son escritos que se le añaden a la palabra de Dios, no es algo que se me ocurre a mí predicar, pero está todo en la palabra misma de Dios. Si algo se sale de la palabra de Dios, estamos pifiados. Apocalipsis 22, 18 al 19, ¿qué dice? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sea anatema, es lo que dice, si uno le añade al libro. O sea, toda esa supuesta revelación a través de otros libros. Yo estuve, por ejemplo, en una universidad que era del Opus Dei. Ellos tenían un libro paralelo que se llamaba El Camino y era lo que se meditaba. Claro, también tenían la Biblia como un libro de referencia, ¿sí? Pero lo que ellos meditaban y reflexionaban era el camino. Y así usted encuentra la Atalaya para los adventistas, el libro del Mormón para los mormones, y usted encuentra dentro de la Iglesia Católica libros paralelos que tienen doctrina y se guían por ellos, ¿sí? Los judíos también tenían en su época un libro paralelo que estudiaban, ¿no? Nosotros como creyentes nos ceñimos a este libro bendito, por el cual Dios nos santifica. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la misma oración que mencionamos hace poco, en la cual el Señor Jesús está orando por los discípulos, el Señor pide que el Espíritu y el Padre santifique a los discípulos en su verdad y que la palabra es la verdad. O sea, la palabra de Dios es la verdad revelada de Dios, si se quiere de alguna manera. Solo hay 66 libros, no hay 68, no hay 66 y medio. Solo hay 66 libros en la palabra de Dios. La revelación se cerró, no hay más doctrina nueva revelada, no. Entienda eso, por favor, porque es que luego dice, no, y lo que yo he estado en este tema de la religión por rato, y me envían a mí, no sé por qué, la gente, como lo escucha a uno predicar, le mandan a una cantidad de barrabasadas. Me han mandado, por ejemplo, es que el evangelio según la hermana fulanita, y es una señora que aparentemente es una santa, según dicen, y entonces ella le fue revelado el evangelio como ocurrió y ella lo escribió. ¿Sí me entiende? O sea, un nuevo evangelio. ¿Mm? Y así hay cada loco, y escriben y la gente lo cree. Y dicen, no, es que eso lo dice el evangelio que le fue dado a la virgen de no sé qué y a la hermana de no sé qué. Tenemos solo 66 libros, tenemos la única inerrante palabra de Dios, inequívoca. ¿Sí? 66 libros es lo que tenemos en nuestra palabra, la palabra del Señor. Pero bien, dicho esto de la revelación del Espíritu Santo a través del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, tenemos en un sentido secundario la revelación que da el Espíritu Santo a los creyentes propiamente, y lo hace iluminándolos, pudiéramos usar esa palabra. Primera de Juan 2, 20 y 27. Leemos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en él. Dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. O sea, está sacando a los pastores y a los maestros. No. Las mismas cartas del apóstol Pablo no se pueden contradecir cuando dice que a unos constituye maestros, a otros apóstoles, etc. O sea, los maestros de la palabra de Dios sí es algo que la palabra valida,
Pero lo que dice es que no hay ninguna otra cosa que enseñar nueva, sino que está dentro del marco de la palabra de Dios. Si algo se sale de allí, estamos equivocados y no deben oírlo. Bien, Efesios 5:18, para terminar esta parte. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mire, ahí está, no se pueden emborrachar. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Debemos entonces ser llenos del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios, porque es por el Espíritu que se discierne. Sigamos en el texto y con esto vamos a concluir. Creo que me quedan como 3 versículos. Verso 13 en la segunda parte, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Quién no hablará por su propia cuenta? El Espíritu Santo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo habla a través de las Escrituras que Él mismo inspiró. Él nunca viola sus principios de darle una revelación rara, nueva, a un fulano de tal de este siglo. ¿Sí me entiende? Es como bobo, uno, que la vida y la muerte, la eternidad y todo les dada hoy a Johan, le fue dada a José hoy o a fulanito de tal. Son seres humanos, por favor. Es el Espíritu Santo quien enseña estas cosas a través de los mismos libros. Él lo hizo, inspiró a personas para que lo escribieran y luego a nosotros nos es revelada esa palabra. Bien, Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos conoce, el Espíritu Santo sabe cómo nos enseña y nos enseña conforme a la misma Escritura. No hay una nueva revelación y eso debe quedar hoy claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la revelación del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que busca la revelación que el Espíritu Santo tiene para nosotros? En el verso 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El objetivo de la revelación del Espíritu Santo es enseñarnos al Hijo, que el Hijo sea glorificado. Eso es el objetivo. El Espíritu Santo no apunta hacia sí mismo, sino hacia el Hijo. Así como el Espíritu Santo glorifica al Hijo en la revelación, nosotros al mismo tiempo deberíamos glorificar al Hijo en la proclamación del Evangelio. O sea, el Espíritu Santo inspira a hombres para que escriban. Luego nosotros leemos, nuestra vida es transformada y nosotros predicamos la misma palabra, no otra palabra. No predicamos nuestro testimonio, no predicamos las máximas de la iglesia, no predicamos un nombre, no defendemos una doctrina en particular, porque el Espíritu Santo es uno, sino que hablamos de Cristo y Cristo crucificado, muerto y resucitado, y a la diestra de Dios Padre. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros y predicamos y hablamos acerca de Él. Entonces, yo quisiera sacar una conclusión como general. Y para eso les hago una pregunta. ¿De qué habla, de qué se trata entonces el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el Nuevo Testamento o la nueva herencia? ¿De qué se trata? ¿No? ¿De qué se trata el Nuevo Testamento? Y estoy acabando con esta pregunta. La voy a contestar. Es la revelación sobrenatural de Dios de toda la verdad. ¿De qué se trata el Nuevo Testamento? Es la revelación sobrenatural de Dios de toda la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Él se reveló a nosotros en su Hijo. Dios Padre se reveló a nosotros en su Hijo. Dice, ¿de qué trata el Nuevo Testamento? Dios Padre se revela a nosotros a través de su Hijo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la enseñanza de él? ¿Cómo es el título? El Espíritu Santo revela. Y yo estoy diciendo que el Nuevo Testamento nos está diciendo ¿qué? Sí, no la oí muy bien, pero escuché el Espíritu Santo del Hijo y dije sí.
Él se reveló a nosotros en su Hijo. Dios Padre se revela a nosotros en su Hijo. ¿Sí me entienden? El Nuevo Testamento nos habla de la revelación del amor de Dios Padre a través de su Hijo. A ver, alguien que me ayude. ¿Están acá? ¿Están dormidos? ¿Ah? ¿Qué se entendió entonces? ¿Hablamos de qué? De que el Espíritu Santo nos revela. ¿Y qué nos revela el Espíritu Santo? Pues, no sé, todo el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos revela el Espíritu Santo? Nos revela al Hijo. Nos revela al Hijo. Que Dios Padre envía al Hijo. ¿Y cómo hace esa revelación? A través del Espíritu Santo. Es una convicción interna. Cuando esto viene a nuestro corazón, uno ya no tiene dudas acerca de la Escritura. Cuando usted empieza a discutir con alguien, a enseñarle que estos libros son apócrifos, que estos no son apócrifos, que en estos libros se pueden creer, pero en aquellos no. Usted dice, si alguien tiene el Espíritu de Dios, comprende intelectualmente rápido, pero cuando alguien no lo tiene, empieza la discusión y uno empieza a tratar de convencer al tipo y uno no lo logra porque discutir religión y política nunca se llega a ningún acuerdo. Pero cuando el Espíritu de Dios convence a alguien, lo convence en particular de esto, de que la palabra de Dios es la palabra de Dios y ya. O sea, se los está hablando en blanco y negro, ya no estoy hablando de teología. Pero realmente cuando uno nace de nuevo, uno comprende que la palabra de Dios es la palabra de Dios y punto. Y uno empieza a buscarla y amarla. Lea el Salmo 119. Empiece a meterse en la palabra de Dios. Si usted es una persona que no le interesa para nada la palabra de Dios, pues yo creo que es un buen día para meditar en esto. Si Dios se revela al hombre a través de la Escritura y usted no le interesa para nada escuchar o leer lo que dice la Escritura, pues como que eso no corresponde, es incongruente. Usted debería entonces interesarse en conocer lo que Dios piensa. ¿Sí me entiende, Moro? Uno debería leer la palabra de Dios. Porque me revela a Dios el mensaje de Dios, lo que Él tiene para mí. Dios se revela a nosotros a través de la palabra de Dios. Si usted quiere ir a una iglesia que lo ponen con sus ánimos arriba y usted sale gritando y llora y salta y feliz, en ese momento usted está satisfaciendo su carne, sus pasiones, sus emociones, su intelecto quizá, su voluntad y lo que le guste, lo que lo mueve o quizá lo que la cultura de hoy enseña. Pero para que sea algo verdadero, estable y eterno, ¿sí? Deberá ser realmente la revelación de Dios y esa es solo a través de su palabra y es el Espíritu Santo quien la revela, ¿sí? Entonces nuestro título es pertinente, el Espíritu Santo revela. Como dijimos, al mundo lo convence de pecado, yo logro ver que soy pecador, de justicia, de que mi vida no es buena, yo no soy bueno, es carreta, y de juicio, que si yo no me arrepiento de mis pecados, me voy para el infierno, ¿no? Y luego entonces el Espíritu Santo nos muestra la palabra y nos hace comprender la palabra, y logramos comprender, oh, gloria a Dios, y uno se enamora de la palabra y uno empieza a vivir por ella. Eso es una bendición. ¿Qué debo hacer entonces? Leer, meditar en su palabra. Vamos a temprinar, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y hoy hablamos acerca de estas cosas, como alrededor de ellas. Hablamos de meditar en la palabra, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de ti, Padre, y de ti, Hijo. Pero puede ser algo retórico, puede ser algo externo, pero también puede ser algo verdadero, genuino, en nuestro corazón, en nuestra vida, algo que transforme nuestra vida. Y yo te ruego hoy, Padre Santo, que reveles tu palabra a todo el que oye. Y como dije, toda vez que un predicador habla debería entender que quizá haya alguien que oye, que no es salvo, y tú viniste a dar la vida por esa oveja perdida. Yo te ruego hoy, Espíritu Santo, que hables al corazón de aquel que está separado de ti, aquel que pretende o que cree ser un hijo tuyo pero no lo es, y que si no está en ti, por sus pecados morirá.
y que esa muerte es estar separado de ti eternamente. Yo te ruego que le reveles eso a quien oye hoy. Trae salvación, trae vida eterna, trae convicción de pecado. Porque cuando alguien, Señor, no sabe que es pecador y que está perdido en sus pecados, no tiene de qué arrepentirse. Yo te ruego primero hoy que traigas convicción de pecado en la vida de aquel que no ha sido salvado. Pero que hoy tú lo estás llamando al arrepentimiento, para que pueda acogerse a tu perdón, para que clame, Señor, a ti en arrepentimiento. Ten misericordia de todo el que oye hoy en este sentido. Y también, Señor, edifica a tu iglesia, santifica a los creyentes que oyen esta palabra hoy, santifícalos en tu verdad. Padre bueno, tú preparaste cosas para nosotros, tus hijos, para que anduviéramos en ellas. Queremos andar en ellas. Ayúdanos, Señor, cada día a vernos como tú nos ves. Que no seamos más personas engañadas, que tienen un concepto erróneo de quiénes son. Pero síguenos hablando, Espíritu Santo, y transforma nuestra vida, santifícanos. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. El amor de Dios no es besitos, caricias, es misericordia. Misericordia. No merecemos su bondad. No la merecemos. Misericordia. Y gracias por lo que estamos hoy parados delante de Él. Bueno, los dejo descansar. Nos vemos en 8 días. Vamos a orar para acabar. Padre Santo, gracias por esta palabra que has traído a nosotros. Yo te pido, Señor, que le reveles a cada uno mediante la reflexión lo que aplica, que cada uno quiera volver al video, escuchar nuevamente, que tú le reveles tu palabra. Gracias, Padre Santo. Ponemos nuestras vidas en el estado en que están hoy, en cada uno, en su vida económica, en su vida emocional, en su vida familiar, en su vida laboral, en su salud, y te entregamos nuestras cargas. Eso es lo que tú nos has pedido que hagamos, que vengamos con todas nuestras cargas y te las dejemos a ti, y tú las conoces ya, pero tú te quieres ocupar de ellas. Danos a nosotros, Señor, la valentía para enfrentar las vicisitudes, los problemas que trae la vida, los problemas de la enfermedad, los problemas financieros, cualquier situación, Señor, en la temprana, mediana o edad adulta, en la vejez. Nos entregamos delante de ti, confiamos en ti. Sobre todo, Señor, confiamos en que tú conoces el presente y el futuro. Tú eres el Dios omnisciente que sabe todas las cosas. Y nada, Señor, nos pasa sin que tú lo sepas ni que lo permitas. Por eso hoy podemos vivir confiados. Gracias, Señor, también por las personas que siembran en este ministerio. Bendícelos y prospéralos. Entregamos esta semana en tus manos y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere.